Hola de nuevo, chicos. Vamos a ver en este caso un tema que ya habían visto anteriormente en cuarto semestre, pero es más que nada un poco de recordatorio para entrar de lleno a la última parte de esta unidad, que sí va a ser un poco nueva para ustedes. Ya deben tener un poco de conocimiento de ello, pero vamos a recordar un poco de todo esto. Y vamos a empezar con lo que va a ser la ley de Ohm y un poquito sus principios o sus conceptos básicos. Va a ser un poquito más de teoría este tema. Entonces, para empezar, vamos a ver tres mini subtemas que va a ser el voltaje eléctrico o diferencia de potencial, que en este caso, ¿qué va a pasar? Ya habíamos visto que cuando tenemos cargas eléctricas, estas se pueden repeler o atraer a través de una fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber unos términos, unos conceptos conocidos como potencial eléctrico, diferencia de potencial o que más comúnmente lo conocemos como el voltaje eléctrico, que la definición tal cual nos dice que se considera como el trabajo realizado por unidad de carga para ser trasladado una determinada distancia. Y su unidad de medida es el volt o el voltio, como a veces se conoce, pero más normal el volt. Su fórmula es esta, que es que el voltaje va a ser igual al trabajo sobre la carga eléctrica. Si recuerdan, la W mayúscula era el trabajo. Para hacerlo un poquito más sencillo y fácil de entender, vamos a ubicar este voltaje como una especie de fuerza o un empuje con el cual van a ser movidas las cargas eléctricas de un lugar a otro. Y esto lo vamos a analizar un poquito más a detalle a continuación. Otro mini subtema va a ser el de la intensidad de corriente eléctrica, o simplemente conocida como corriente eléctrica. ¿Qué va a pasar? Cuando tenemos dos puntos que están separados con una cierta diferencia de potencial, que ya conocimos también que se le puede llamar como voltaje eléctrico, se va a producir un movimiento de cargas, porque ya vimos que al estar sometidas a fuerzas de atracción o repulsión, se van a mover. Entonces, ¿qué pasa? Esta intensidad de corriente eléctrica, que su símbolo es una I mayúscula, se define como la cantidad de cargas eléctricas que fluyen en un determinado tiempo y su unidad de medida es el ampere. La fórmula en sí sería que esta intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga eléctrica sobre el tiempo. No vamos a analizar mucho estas fórmulas porque no nos vamos a centrar tanto en ellas. Es simplemente un poquito de recordatorio y de análisis de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente es que tantas cargas eléctricas se mueven de un lugar a otro en un determinado tiempo. Esto es un poquito más sencillo de entender. Y por último vamos a ver lo que es la resistencia eléctrica. ¿Qué va a pasar? Va a haber algunos materiales en el cual las cargas eléctricas o la corriente eléctrica, que ya vimos que esta corriente eléctrica no es más que muchas cargas moviéndose de un lugar a otro, va a haber algunos materiales en los cuales es muy fácil que se muevan estas cargas debido a su composición química y hay otros materiales en los cuales es muy complicado. Donde es muy fácil de mover, normalmente se los conoce como conductores, conductores eléctricos evidentemente, como el cobre, como la mayoría de los metales, y hay otros que son muy difíciles en el cual las cargas eléctricas se muevan, conocidos como aislantes, que precisamente pueden ser como el hule, el caucho, etcétera, ¿no? Que son materiales que usan a veces los electricistas en los guantes, en las mismas pinzas, para evitar precisamente que cargas eléctricas fluyan a través de ellos. Y a esta propiedad o a esta característica se le conoce como resistencia eléctrica, que su símbolo es una R mayúscula, y se define muy simple como la oposición al flujo de una corriente eléctrica. Es decir, qué tanto se complica o qué tanto batalla la corriente eléctrica para fluir a través de ese material. Y su unidad de medida es el ohm, que su símbolo, si se fijan, es una letra griega que se llama omega, omega mayúscula más específicamente. Y bueno, la fórmula de
la resistencia eléctrica para un conductor en particular es esta letra que parece una P, pero no es una P, es otra letra griega que se llama Rho, por una cierta longitud entre un área. La longitud de un conductor, normalmente un alambre o un cable, y el área o grosor de ese conductor. Eso tampoco lo vamos a analizar mucho, simplemente es un poco que lo tengan en cuenta. Y como les mencionaba, ¿no? Para poder relacionarlo un poquito más sencillo, esta resistencia eléctrica pues simplemente es qué tanta oposición presenta algún material o cualquier sustancia a que fluyan las cargas eléctricas a través de él, a que fluya una corriente eléctrica. Entonces, estos tres conceptos fueron relacionados por una persona conocida como George Ohm, que fue el que postuló precisamente la ley de Ohm y que pues también en su honor se le dio como unidad de medida, ya vimos, el de la resistencia eléctrica, que es el Ohm. Entonces, ¿qué pasó? Él concluyó que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje eléctrico e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Es decir, entre más voltaje eléctrico haya, más corriente eléctrica va a haber. Pero entre más resistencia eléctrica exista, menos corriente eléctrica va a haber. Recuerden que la resistencia es la oposición, entonces entre más oposición, pues menos corriente va a fluir. Y bueno, teniendo cualquiera de los tres despejes, pues tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o que la resistencia es el voltaje entre la corriente. Ya depende la magnitud que deseemos conocer, pues depende del despeje que queramos hacer, ¿no? Y una analogía muy común que se utiliza a veces en dibujos o en diagramas es una especie como de esto, ¿no? El voltaje, que viene siendo este amarillito, viene siendo como este empuje, esta fuerza que va a tratar de mover las cargas eléctricas de un lado a otro. La resistencia eléctrica, que viene siendo este, donde dice ohm, que viene siendo la resistencia eléctrica, va a tratar de impedir que se mueva la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica pues viene siendo este que está por aquí, que son los amperes, que va a ser el que va a tratar de fluir, ¿no? De moverse. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente eléctrica pues es la que va a estar moviéndose de un lado a otro. Las cargas eléctricas que se mueven de un lado a otro. El voltaje sería la fuerza que lo está empujando, por decirlo de alguna manera. Y la resistencia eléctrica es lo que va a impedir que se mueva esta corriente eléctrica. Entonces, estos tres conceptos son los más básicos y elementales en la electricidad y pues debemos tenerlos bastante claros, ¿no? Normalmente en cuestiones ya un poquito de diagramas o más formales, el voltaje eléctrico puede representarse más comúnmente de estas dos maneras, ¿no? Ya sea con unas rayitas, una más grande y una más chica, para identificar el positivo. El positivo es la raya grandota, la raya chiquita es el negativo y la otra es mediante un circulito donde hay un más y un menos, donde es el positivo y el negativo. Y ese sería como una fuente de voltaje eléctrico, como si fuera una batería, por ejemplo, una pila que ustedes utilizan. La resistencia eléctrica normalmente se dibuja mediante una especie de zigzags, hacia un lado y hacia otro. No importa dónde empiecen, simplemente son zigzags. Y la corriente eléctrica normalmente se conoce o se dibuja mediante una flechita. Esta flechita nos va a indicar la dirección de la corriente eléctrica. De manera convencional, se dice que viaja del positivo, viaja, viaja, viaja y vuelve a llegar al negativo. Y de ahí sigue otra vez, ¿no? Y sigue fluyendo, y sigue fluyendo, y sigue fluyendo, y sigue fluyendo, ¿no? Y así es como funciona prácticamente todos sus aparatos eléctricos, electrodomésticos, etcétera, ¿no? Que funcionan con electricidad. Ustedes los conectan y la corriente eléctrica va a empezar a fluir a través de ellos, ya sea para cargar una batería del celular o cualquier cosa, ¿no? Porque sabemos que pues casi ya todo utiliza electricidad ahorita. Entonces, esto es algo muy básico, un resumen muy, muy, muy grande, muy general de todo lo que relaciona a la ley de Ohm, porque lo que nos va a interesar va a ser la parte de circuitos, que ustedes también ya vieron la parte de circuitos en serie y paralelo, que también va a haber un video muy resumiendo eso para a modo de recordatorio.
Y lo nuevo va a ser la siguiente semana. Entonces esperemos que esta semana quede todo muy claro porque la siguiente también va a estar un poco complicada. Si tienen alguna duda, recuerden que hay que preguntarlas y nos vemos en el próximo video.